Los diputados de Puigdemont en el Congreso se unen a los del PP para tumbar el impuesto sobre generación eléctrica que ahorraría más de 1.000 millones de euros a familias y empresas. Moncloa responde con una triquiñuela parlamentaria paralizando la tramitación para evitar que se evidencie una nueva derrota. Puigdemont vuelve a meter presión a Pedro Sánchez después de exigirle que se someta a una cuestión de confianza. La oposición critica la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral en memoria de las víctimas de la Dana. Sí ha presidido un acto en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y allí ha anunciado que dedicará todo el año 2025 a recordar la muerte de Franco hace 5 décadas. Sánchez dice que convocará más de 100 actos públicos de celebración con ese motivo. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias les contaremos un hecho insólito. Exteriores culpa a la Casa Real de que España no tuviera representación alguna en la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París. Fuentes autorizadas del gobierno han tenido hoy interés en no asumir ninguna responsabilidad y en transmitir a los medios de comunicación que fue la Casa Real la que recibió la invitación, pero no se lo comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores. Antes de las elecciones de 2023, Carles Puigdemont era un dirigente político amortizado al que se había dejado de prestar especial atención incluso por buena parte del mundo independentista catalán. Y el resultado de esas elecciones no fue bueno para su partido, que perdió 135.000 votos y un escaño. Sin embargo, Pedro Sánchez resucitó a Puigdemont al contar con sus 7 diputados para asegurar su investidura. Y a partir de entonces necesita a esos 7 diputados para sostener la legislatura. Así, Puigdemont pasó de tener un muy mal resultado en las elecciones a convertirse en el soporte indispensable de Pedro Sánchez. Y un año después, sin que la amnistía se haya beneficiado del todo para Puigdemont como él esperaba, presiona a Sánchez para que se examine ante el Congreso. El presidente Pedro Sánchez continúa demostrando que no es de fiar. Si no se somete a una moción de confianza, me parece que sería una grave irresponsabilidad que demostraría que ya no tiene nuestra confianza y tendríamos que tomar nuestras decisiones llegado ese punto. Esto ocurrió ayer. Hoy Moncloa ha dejado claro que Pedro Sánchez no se va a someter a una cuestión de confianza. No hay ni intención ni necesidad. Sobre todo porque el presidente del Gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en este país, como se vio claramente demostrado, ¿no?, en ese pacto de legislatura, en ese pacto de investidura. Siendo precisos, a pesar de lo que dice la ministra portavoz, hace un año Pedro Sánchez consiguió un pacto para su investidura, pero ninguno de sus socios, salvo Sumar, quiso firmar un pacto de legislatura. De hecho, esa ausencia de un pacto de legislatura es lo que provoca situaciones como la actual, cuando no se sabe si el Gobierno dispone de una mayoría parlamentaria sólida o si esa mayoría es solo gaseosa o si directamente ya no existe tal mayoría. Y hoy tenemos una prueba más de esa inestabilidad parlamentaria. Junts se ha unido al PP para tumbar un impuesto del Gobierno. El partido de Puigdemont y el de Feijóo han alcanzado un pacto para acabar con el impuesto de producción eléctrica. Es una iniciativa que también han apoyado Vox y 2 socios más de Sánchez, Esquerra y PNV. El PSOE está tratando de revertir ese acuerdo y, de momento, ha encontrado una triquiñuela parlamentaria para dejarlo congelado, negándose a convocar la próxima reunión en la que se seguiría tramitando esta propuesta. No es la primera vez que los partidos de Feijóo y de Puigdemont votan juntos en el Congreso. Otro asunto es que los populares vayan a apoyar el órdago de Puigdemont a Pedro Sánchez, ni que Puigdemont esté dispuesto a apoyar una moción de censura del PP. Pero sí incomodan juntos a Moncloa. Raúl Marqueta ha seguido este día de despachos y de pasillos en el Congreso. Raúl. Sí, Vicente, e incomoda, como decías, porque al final esa alianza Partido Popular-Junts es la que podría hacer caer al Gobierno. Así que de ahí que cada más mínimo acercamiento Feijóo-Puigdemont se analice ahora mismo con lupa, aunque, salvo Esquerra, muy pocos se lo toman en serio. Pasa como con ese órdago de ayer de Puigdemont, que el Gobierno y sus socios le quita importancia, aunque por si acaso ya hay quien desliza la posibilidad de que el Congreso pudiese terminar bloqueando esa iniciativa de Junts contra Pedro Sánchez. Junts aumenta la presión sobre el Gobierno, pactando con el PP suspender el impuesto de generación eléctrica. Trámite, si me permiten, absolutamente inicial. Moncloa resta importancia al acuerdo, aunque el movimiento de los de Puigdemont tiene otra lectura: hacer ver que su última amenaza a Sánchez
es real. Una cuestión de confianza. Ese es el órdago y precisamente confianza, cumplir sus compromisos es lo que exigen al Ejecutivo. Volem saber quin Pedro Sánchez dels 3 o 4 que veiem és el que es compromet de veritat i en fets. En el PSOE creen que este nuevo choque no afectará a los presupuestos. Hagamos de la anécdota de ayer la categoría. Confían en poder seguir contando con sus socios habituales que ironizan con la propuesta de Puigdemont. Fum, fum, fum. Humo, humo, humo. Pues esto, fum. Pero el de Junts no es el único frente abierto que tiene Moncloa. Si el gobierno del PSOE no cumple lo acordado desde Podemos, daremos por rota la confianza con este gobierno. Desconfianza que en el PP no sorprende. Sánchez no es de fiar. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Está por ver si la mesa del Congreso admite a trámite la iniciativa de Junts. Buenos días. Lo que sí descartan los de Puigdemont es una moción de censura con Feijóo. Dicen que eso es una fantasía. PP y Junts han escenificado que tienen algunas cosas en común frente a Moncloa, pero no tantas cosas, porque mientras los dos partidos compartían en el Congreso su intento de tumbar un impuesto del Gobierno, comparecía en el propio Congreso el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en una comisión en la que se debatía sobre víctimas de delitos de odio. Y a Boye se le ha recordado por parte del PP su destacado historial delincuencial. ¿Usted qué hace aquí? ¿Cuáles son sus méritos para comparecer en esta subcomisión? Los del especialista en odio, claro. No por víctima, sino por practicante. Lo digo por su especial complicidad con el responsable máximo del golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. Yo no he venido como abogado del señor Puigdemont. He venido como abogado de muchísimos independentistas que han sido víctimas de delitos de odio. ¿Sabe qué es esto? La sentencia que le condenó a usted a 14 años, 8 meses y un día de cárcel por el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Usted colaboró con la banda terrorista ETA. Estos episodios políticos coinciden con la controvertida ausencia del presidente del Gobierno en el funeral en memoria de las víctimas de la Dana, al que sí asistieron los reyes, 3 ministros y el líder de la oposición, además de varios presidentes autonómicos. El PSOE y los socios de Pedro Sánchez justifican la ausencia del presidente del Gobierno en ese funeral. Las críticas llegan desde la oposición. Volvemos al Congreso, Raúl. Sí, Partido Popular y Vox critican al presidente del Gobierno y además le critican duramente que no estuviese ayer, esa falta en ese funeral en Valencia. Achacan falta de empatía de Pedro Sánchez. El Gobierno, la verdad, hoy evita entrar de lleno en la polémica. Insisten en que el Ejecutivo estuvo junto a las familias y además representado en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y otros 2 ministros. Nosotros, en ese caso, tampoco habríamos participado. No era necesario que ningún cargo político tuviera que ir a un acto que no es oficial, que no es institucional, y más que es un acto religioso y no laico. El Gobierno, igual que nosotras como Sumar, tenemos que estar en todos los actos organizados por la sociedad civil, sin embargo, este era un acto privado. Ayer no hubo un funeral de Estado. Ayer hubo una misa funeral y el Gobierno estaba muy bien representado. Como es un cobarde, ni estuvo cuando hizo falta declarar la emergencia nacional, ni mucho menos iba a estar con las víctimas. Es tremendamente lamentable que en los funerales de ayer no estuviese la máxima representación del Gobierno de España. Pedro Sánchez no asistió a ese homenaje a las víctimas de la Dana. Hoy sí ha asistido al homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. También ha estado medio gobierno. Y lo que el presidente no hizo ayer en Valencia, lo ha hecho hoy en este acto sobre la Guerra Civil. Y quiero, por tanto, que también mis primeras palabras sean para recordar el dolor de todas las víctimas de esta terrible Dana que hace algo más de un mes asoló la península ibérica y, con particular incidencia, la Comunitat Valenciana. Esta ha sido la referencia a las víctimas de la Dana antes de ir al objetivo del acto. Pedro Sánchez pretende convertir el año 2025 en una permanente celebración de que Franco murió en 1975. Y el término permanente no resulta exagerado si se tiene en cuenta que Moncloa va a organizar más de 100 eventos públicos con esa finalidad. Eso supone un acto cada más o menos 4 días del año aproximadamente. Y para tal fin, Moncloa quiere crear hasta un comisionado y un comité científico. Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos a partir del 8 de enero del año 2025. Para articular esta conmemoración,
El Gobierno de España va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades. Los eventos para conmemorar que Franco murió hace 50 años empezarán muy pronto, después de las fiestas navideñas. Pedro Sánchez sí ha estado en este acto sobre las víctimas de la guerra y del franquismo, no estuvo en el funeral por las víctimas de la Dana y ni Sánchez, ni ningún ministro, ni los reyes de España estuvieron en el acto de reapertura de la Catedral parisina de Notre Dame. Y a propósito de esa sonora ausencia, no se termina de cerrar la polémica entre distintos departamentos del Gobierno y entre el Gobierno y la Casa Real. Hoy los Reyes han iniciado una visita de Estado a Italia. Don Felipe se reunirá con el presidente de la República, Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni. Esta vez sí viaja con los Reyes un ministro, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. No siempre ha sido así. Últimamente ha habido algunos actos de los Reyes en los que no han estado acompañados por lo que se conoce en el argot como el ministro de jornada. Esta tarde, en Roma, Álvarez ha hecho, sí, esta vez de ministro de jornada. Pero antes, en Madrid y Moncloa, ha alimentado la polémica en privado justo después de decir en público que no había tal polémica. Las invitaciones que se formulan para este evento son invitaciones nominales e intransferibles y además se realizan a los jefes de Estado. La no asistencia por cuestiones, lógicamente, de agenda nos parece una polémica, lo digo otra vez, con el máximo respeto, ciertamente artificial. Eso ha dicho la ministra portavoz a mediodía. Por la tarde, el rey ha agradecido a la compañía del ministro Álvarez. Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que está con nosotros en este viaje. De repente, tanto Zarzuela como Moncloa han intentado rebajar la tensión. Entre las palabras de la ministra portavoz a mediodía y esas palabras del rey por la tarde, ha ocurrido algo importante en Moncloa. Y lo que ha ocurrido es que fuentes autorizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores, delante de un grupo de periodistas, han criticado a la Casa Real, a la que acusan de no haber avisado de la invitación que los reyes habían recibido para asistir a la reapertura de Notre Dame. Y este no es el primer choque entre los palacios de la Moncloa y de la Zarzuela. Lucía Fernández. Ni tampoco es la primera vez que hay cierta falta de coordinación. Este mediodía desde Exteriores han querido dejar claro que había malestar porque, según fuentes de ese departamento, nadie, ni Cultura ni especialmente Casa Real, les informó ni les consultó nada sobre ese acto de la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Poco después, los Reyes iniciaban ese viaje de Estado a Italia, los acompañaba Álvarez. Ya nos adelantaban que ahí se iba a abordar este asunto, así ha sido, han hablado y esas mismas fuentes nos dicen ahora que ya está todo aclarado, que ya lo dan por zanjado. Ni los Reyes ni el ministro de Cultura. Nadie asiste a la reapertura de Notre Dame. ¿Por qué? Si no os importa, voy a responder yo a todas las preguntas. Por esto se le pregunta al ministro de Exteriores, responsable de la política internacional. En este caso, responde la ministra portavoz. Quitaría hierro, si me permiten, a una polémica ciertamente artificial. No le dan importancia, marcan distancia. Las invitaciones eran personales e intransferibles. Eran jefes de Estado, ministros de Cultura. Esto en público porque en privado, en el departamento que dirige Álvarez, sí dejan claro que hay malestar, que nadie les ha informado de nada, ni de la invitación ni de su rechazo. Y con este clima empieza el viaje de Estado de los Reyes a Italia. Los acompaña Álvarez. Se habla de este asunto, queda aclarado, pero esta no es la única polémica de este tipo entre Moncloa y Zarzuela. Junio de este año, el gobierno no acompaña a Felipe VI en su visita oficial a países bálticos. Acudió Robles en la última parte. Hasta entonces, si no asistía un ministro, iba en su lugar otra figura del gobierno. Los Reyes han llegado esta misma tarde a Italia para iniciar ese viaje de Estado. Esther Vaquero. Sí, será un viaje de Estado de 3 días de duración y desde Casa Real también quitan importancia a la ausencia de los monarcas españoles en la inauguración de la Catedral de Notre Dame en París. Dan por zanjada la polémica. En Italia está Manuel Tori. Sí, desde Casa Real lo que quieren transmitir es una normalidad absoluta. De hecho,
aseguran que el tema por su parte está zanjado. Lo que quiere enfocarse ahora es en la importancia de este viaje de Estado aquí a Italia, que ha empezado esta tarde en esta colina del Gianicolo, aquí en Roma, y que se prolongará hasta el jueves, y donde el ministro de Exteriores, Álvarez, ha acompañado a los reyes aquí a Roma, pero sin embargo no les acompañará a Nápoles este jueves, día en el que el rey será nombrado doctor honoris causa por la Universidad Federico II de Nápoles. En la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, hoy ha declarado este hombre, el coronel Francisco José Vázquez, el alto mando de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, que en 2022 condecoró a Víctor de Aldama. El mismo condecoró a Aldama, dice que por aquel entonces no había ninguna sospecha sobre el comisionista y que además colaboró de forma voluntaria en actividades humanitarias de la Guardia Civil. Nunca dudó sospecha ninguna, indicio ninguno. de Aldama, Koldo o el comandante Villalba. Hasta el día de su detención. Es más, él mismo condecoró al comisionista, no puede decir por qué, Y secreto profesional. pero detalla otros de sus méritos. El señor Aldama pues sí que había contribuido a alguna actividad promocionada por la Guardia Civil de forma humanitaria. Asume la responsabilidad de esta medalla Que yo elevo y que asumo también como mía. y mantiene al margen al ministro Marlaska. ¿Le ha dado órdenes directas a usted? En absoluto. Confirma la relación Profesional. con Aldama, y a la oposición le sorprende que Koldo también fuera colaborador de la Guardia Civil. ¿Es especialista el señor Koldo en terrorismo yihadista? En absoluto. Y se indigna ¿A usted no le parece denigrante? al hablar de esta imagen de Aldama disparando en un centro de entrenamiento de la Guardia Civil. Nos refirió su interés por pegar unos tiros aprovechando que estábamos haciendo esa actividad y miren, se le concedió. Tenía licencia de armas y dice no les pareció peligroso. En esa comparecencia se ha producido un episodio parlamentario poco común. A menudo asistimos a choques entre partidos distintos, pero hoy lo que se ha producido es una bronca de primera categoría entre senadores del mismo partido, del PP. Esto ha ocurrido cuando un senador popular ha hecho una pregunta que el presidente de la comisión, también del PP, ha considerado inapropiada. Fue usted de cacería en febrero del 2023 con el señor Aldama, con dos miembros, uno del FBI y otro de la CIA. ¿Fue una jornada venatoria exitosa? Señor Monago, me resulta difícil entender la conexión de esta comisión de investigación con que si cazaron un ciervo, un jabalí o dos liebres. Señor presidente, con todo el cariño del mundo que le tengo, porque es compañero mío, usted, claro, usted de esto entiende poco. Yo soy extremeño. Señor Monago, yo entiendo de caza cero, porque no me gusta, pero le garantizo que he escuchado 3 veces la declaración en sede judicial y sé dónde están los límites. Así que, por favor, siga. Es que hasta a mí me descentra. Señor presidente, que no tiene la palabra. Señor presidente, no tengo la palabra, pero le veo hoy muy descentrable. Mire, señor Saeditorio, el que le veo yo a usted es bastante impertinente. No, el problema es que molestan al compareciente y para, oiga, si quiere paro la comparecencia. Señor presidente, la señora portavoz del PSOE ha dicho que no le ha formulado ninguna pregunta. Señor Monago, que el que dirige esto soy yo. Para empezar, pida la palabra. El novio de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo señalando al núcleo duro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos. Hoy ha declarado como testigo un fiscal que asegura que vio a García Ortiz y a su número 2, que es la fiscal del caso, revisando un móvil en pleno registro de la Fiscalía General. A mí me llamó la atención el contexto, más que el hecho mismo, porque eso no tiene ninguna importancia. Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el Código Ético. Ese es el tema. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pide que se archive la causa contra él que se instruye en un juzgado de Badajoz. Asegura que hay una notoria falta de conexión entre los hechos que se investigan y los imputados en el caso. Se suma así a la postura de la Fiscalía. David Sánchez tiene que declarar como imputado dentro de un mes. Estas investigaciones judiciales han vuelto a ser motivo de un nuevo choque entre el PP y el PSOE. El portavoz de los populares ha acusado al Gobierno de acosar a los jueces y el portavoz del PSOE dice que su partido se siente acosado por algunos jueces. Acoso es el que sufren los jueces, que tienen que soportar al Gobierno atacando su trabajo y poniendo en duda su honorabilidad. Pues no, mire, de momento es el PSOE el que se siente acosado por algunos jueces o por algunas actuaciones de algunos jueces. Los agricultores vuelven a manifestarse en Valladolid. Cerca de 200 tractores han recorrido las calles en señal de protesta porque dicen que siguen con los mismos problemas que el año pasado y anuncian nuevas concentraciones.
España contará con una gigafactoría de baterías eléctricas en Zaragoza gracias al acuerdo de colaboración que hoy se ha anunciado. La empresa europea Stellantis y la china CATL financiarán el proyecto. Producirán baterías de fosfato de hierro y litio para vehículos eléctricos que se fabriquen en nuestro país. Está previsto que entren en funcionamiento en 2026 y dará empleo a unas 3.000 personas. El ejército israelí bombardea buques militares en el puerto sirio de Latakia, en el mar Mediterráneo. En las últimas 48 horas, las tropas hebreas han llevado a cabo 480 ataques en diferentes puntos de Siria. Cerca de Damasco, la capital de Siria, se han localizado decenas de cadáveres con señales de torturas. Estaban en la morgue de un hospital. Hoy los rebeldes han nombrado a un primer ministro en funciones para un gobierno de transición. Yanira Gómez. Sí, se trata de Mohamed al-Bashir, que estará en el cargo hasta el 1 de marzo. Poco conocido en toda Siria, al-Bashir es un ingeniero electrónico que viene de liderar el llamado Gobierno de Salvación en Idlib, vinculado al grupo islamista rebelde que encabezó la caída del régimen de Assad. En paralelo, los cascos blancos de Siria han completado sus operaciones de búsqueda en la prisión de Seidnaya, sin hallar más detenidos ni otras celdas ocultas. Esto, dijeron, es una profunda decepción porque todavía hay miles de desaparecidos cuyos destinos se desconocen. Son las pruebas del terror impuesto por el régimen de Al-Assad en Siria. Decenas de víctimas abandonadas con signos de tortura. Lo que no han logrado localizar en Seidnaya son las celdas secretas y los sótanos ocultos bajo la peor prisión del país. A golpes tratan de borrar el rastro de la familia Al-Assad. Y los rebeldes asaltan el mausoleo del padre del depuesto presidente. En la primera reunión del gobierno de transición, el nuevo primer ministro se ha sentado con lo que queda del ejecutivo derrocado. El mando general nos ha encomendado la tarea de dirigir el gobierno hasta el 1 de marzo de 2025. También comienza la purga contra los leales al régimen después de que los yihadistas prometan castigar a los criminales de guerra. Mientras Israel, que atrinchera sus tropas en los altos del Golán, niega que esté avanzando sobre Damasco. Y ha aprobado que la Fuerza Aérea bombardee las instalaciones militares estratégicas que dejó el ejército sirio para que no caiga en manos de los yihadistas. Tel Aviv asegura haber destruido el 70% de su capacidad militar y destrozado por completo su fuerza naval gracias a los 300 ataques que ha lanzado. El primer ministro israelí ha declarado por primera vez en el juicio que se celebra contra él por corrupción. Se convierte así en el primer jefe de gobierno en ejercicio en ser juzgado en la historia de Israel. Benjamin Netanyahu ha respondido hoy por cargos de soborno. Más adelante se enfrentará a acusaciones de fraude y abuso de confianza. Emmanuel Macron ha vuelto a reunirse con todas las formaciones políticas excepto la extrema derecha y la extrema izquierda. Quiere dar con la fórmula que le permita formar un gobierno estable en Francia. El presidente francés tiene prisa por resolver la crisis política en el país. Asegura que espera nombrar a un nuevo jefe de gobierno en un plazo de 48 horas. Vamos a París. Álvaro del Río. Sí, pocos avances concretos en esa reunión de esta tarde de Macron con las fuerzas políticas moderadas, salvo la necesidad de dar estabilidad al futuro ejecutivo y el compromiso del presidente francés de nombrar primer ministro antes de este viernes. También Macron les ha dicho que no quiere depender de los extremos y se ha hablado de un posible pacto de no agresión para no censurar inmediatamente, algo que todavía tiene que ser concretado. Igualmente les ha trasladado su intención de no volver a disolver la Asamblea Nacional hasta 2027. El joven detenido por el asesinato del director ejecutivo de la mayor aseguradora de Estados Unidos ya ha comparecido ante el juez. Está acusado, ya decimos, de asesinato y de posesión de armas sin licencia. Su familia había denunciado su desaparición después de una compleja operación de espalda en Nueva York. José Ángel Abad. Vicente Luigi Mangioni ha entrado al juzgado forcejeando con la policía tras dejar claro su rencor por las aseguradoras médicas en la confesión escrita con la que le han atrapado. Ahora el cliente y el empleado del restaurante de comida rápida que le identificaron podrán reclamar la recompensa de $60.000, algo que claramente ha funcionado, mientras el asesino tiene todas las papeletas para pasar el resto de sus días en prisión por el crimen cometido en este hotel de Nueva York. Completamente injusta y un insulto a la inteligencia del pueblo americano. Es lo que ha gritado Luigi Mangioni a su llegada a los juzgados para informarle sobre su traslado a Nueva York.
El joven de 26 años, de padres acomodados, educación en colegio elitista universitario, sufría espondilolistesis, el desplazamiento de una vértebra sobre otra, una dolorosísima afección de espalda que habría generado un resentimiento sin límites hacia las aseguradoras de salud, tanto como para llevarle a asesinar a un ejecutivo de una de estas empresas. Recuperamos un documento escrito a mano donde explica por qué lo hizo. Un asesinato y sus motivaciones que han provocado numerosas muestras de simpatía hacia el detenido, pero advierten: este asesino no era un héroe, no debería ser aclamado. Un empleado de este McDonald's le identificó. Dios mío, es el tipo de Nueva York. Y este policía novato lleva menos de un año patrullando, le detuvo. Hoy recibía la felicitación del alcalde de Nueva York. En Palma, en Mallorca, un hombre ha matado a puñaladas presuntamente a su pareja en presencia de su hija de 3 años mientras conducía. Durante la agresión, el coche impactó con otro vehículo. Lo que parecía un accidente de tráfico ha resultado ser un caso de violencia de género. La niña y otra persona implicada en la colisión han resultado heridas. El agresor intentó escapar, pero se le detuvo poco después. Jaime Mora. Así es, el hombre ha sido detenido mientras subía, instantes después de que su vehículo colisionara contra otro coche justo en este punto en el que nos encontramos. Como decís, supuestamente él, contra quien existía una orden de alejamiento respecto a su pareja, habría matado a cuchilladas a la mujer mientras conducía y en presencia de la hija de ambos de tan solo 2 años de edad. La menor, que ha sufrido un traumatismo como consecuencia del siniestro, se encuentra ingresada en un centro hospitalario, aunque afortunadamente está fuera de peligro. Contra el maltrato, tolerancia cero. La jueza que lleva el caso de los becarios del musical Malinche ha citado a declarar como imputado a Nacho Cano y a 3 de sus colaboradores. Investiga si se han cometido delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los de los trabajadores. Las ayudas oficiales para los afectados por la Dana continúan llegando, pero a un ritmo muy lento. El Gobierno central ya ha entregado 390 millones, pero esa cantidad supone menos del 2,5% de todo lo presupuestado. Por su parte, el Gobierno valenciano ha pagado 111 millones, es decir, casi 1 de cada 4 euros prometidos. Y el Ayuntamiento de Cullera ya ha empezado a retirar toneladas de troncos y cañas que llegaron a sus playas arrastrados por la riada. Con ayuda de maquinaria limpiarán más de 15 kilómetros de litoral. Es otra imagen del lento regreso a la normalidad en Valencia. Los pescadores han vuelto por fin a faenar en la Albufera después del cese de actividad provocado por la Dana. Hoy volvíamos a ver desembarcar las cajas con pescado fresco y actividad en una lonja que tuvo que acogerse a un ERTE. El temporal de nieve abandona España, pero se mantienen las temperaturas gélidas. Hoy ha sido una jornada de frío intenso en varios puntos del país. En el Pirineo catalán, las heladas ya han dejado esta imagen invernal. El frío ha llegado con fuerza también a Salamanca, donde la pasada madrugada los termómetros marcaron casi 7 grados bajo cero. Sanidad ha activado la alerta máxima por bajas temperaturas en toda la provincia. Silvia González. Sí, porque según el Ministerio de Sanidad, estas bajas temperaturas pueden agravar los síntomas de personas que padecen enfermedades crónicas y debilitar sus defensas. Por eso recomiendan a los grupos de riesgo que eviten exponerse a este frío. Un frío que ha tardado en llegar, pero que ha venido para quedarse y nos va a acompañar durante los próximos días. De hecho, la EMET activa para, a partir de esta medianoche, nuevos avisos por bajas temperaturas de hasta 6 grados negativos en provincias como León, Burgos o Palencia. Parecía que no, pero ha llegado y de repente. Fíjense, gorros, bufandas, abrigos, guantes, el frío ya está aquí. En Salamanca están en alerta por bajas temperaturas. Todos los huesos tengo fríos. Su aeropuerto marcaba a las 9 de la mañana casi 6 grados bajo cero. Las temperaturas se han desplomado, una masa polar que se ha notado en casi toda España. No me salen ni las palabras de frío. En Valladolid mejor caminar a buen paso. Valladolid es de guante, bufanda y gorro. En el Valle de Arán, en Cataluña, han tenido que tirar de pala para retirar la nieve de las casas. En Biela más nieve, aunque no les pillaba desprevenidos. ¿De ropa? Como una cebolla. Y ya las capas interiores que serían todas térmicas. Estas imágenes suenan a invierno, son de Sevilla, porque allí también han notado el frío a primera hora. Cae la noche y también los grados. No me noto la nariz, mucho frío. La camiseta, el jersey, una sudadera y... ¿En serio llevas tanto?
porque en Puigcerdá, Girona, el termómetro ya está en valores negativos. Y la RAE ha presentado hoy las nuevas palabras que se incorporan a su diccionario. Son términos ya de uso frecuente como dana, spoiler, teletrabajar o rapear. Pueden consultarlas en el código QR que tienen en sus pantallas. ¿Que a ti eso te desestresa? Este sábado, 14 de diciembre, a las 10 de la noche, se estrena en Antena 3 la serie Señor, dame paciencia, una comedia que cuenta las desventuras de un padre muy conservador que se muda con sus hijos después de la muerte de su mujer. Y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Puigdemont quiere terminar el año lanzando avisos a Pedro Sánchez, primero exigiendo una cuestión de confianza y después de que Moncloa se haya negado, sumando sus 7 diputados a los del PP para poner en apuros al gobierno en el Congreso. Son solo gestos políticos, pero muestran que la mayoría parlamentaria que hace un año votó la investidura de Pedro Sánchez hoy es una suposición. España, 10 de diciembre de 2024. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.